¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de Conclusión TV. En esta oportunidad hemos elegido una mesa para poder charlar y debatir sobre el contexto y la coyuntura a nivel nacional. Hemos invitado a 3 referentes de gremios locales, si bien algunos tienen una connotación a nivel nacional también. La idea es poder profundizar el contexto que nos abraza, que abraza a la clase trabajadora, y también, lógicamente, esta oportunidad que tenemos de poder profundizar sobre la visita del G20. Por eso estamos con Luciano Cáceres, adjunto de ANSAFE. ¿Cómo te va, Luciano? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, María Fernanda Boliotti, presidenta de Cyprus. ¿Cómo te va? Gracias por estar. Y José Giavedoni, le pregunté bien si era Giavedoni o Giavedoni, porque lo decimos de las dos maneras, adjunto de Cobas. José, gracias por venir. No, gracias a ustedes. Bueno, la idea, como lo decía en la presentación, era profundizar un poquito. Más que nada, arrancamos como que está un poquito más cerca, Lucho, el año que ha tenido, o estos 3 años, si querés, un poquito más de lo que ha sido el gobierno de Cambiemos, en las políticas, ¿no?, de los gremios locales, en la política de los gremios con relación estatal, digamos, en un ajuste permanente, en un presupuesto 2019 aprobado, y la visita, lógicamente, del G20, que después vamos a estar también profundizando con todos. Bueno, mira, Alejandro, el balance claramente de los 3 años de gobierno macrista es para los trabajadores negativo. Fundamentalmente porque, bueno, se ha asistido a un fraude electoral de la mano de un gobierno que desenvuelve una política contra los trabajadores, claramente, vos lo decís, de la mano del FMI, de la mano del mandato de los organismos internacionales, que se ha expresado, bueno, en las reformas que han querido implementar y que, bueno, han logrado implementar, por ejemplo, como la previsional, una reforma laboral que tienen en puerta. Claramente van a una política de transferir recursos desde los trabajadores a los sectores más concentrados, y esto es parte, ¿no?, de lo que está planteado para la jornada de mañana. Nosotros desde los sindicatos, por supuesto, venimos dando una respuesta a esto, debatiendo de manera muy enérgica en nuestros plenarios, en nuestra vida sindical, y bueno, impulsando, ¿no? Durante estos años hemos impulsado acá, encontrándonos en la calle, un sinnúmero de respuestas con movilizaciones, con distintas medidas de fuerza para dar respuesta al ajuste tanto del gobierno nacional y también de los gobiernos provinciales, que son correa de transmisión de estas políticas que vienen del gobierno nacional. María Fernanda, en ese contexto también, ¿no?, los trabajadores profesionales de la salud también imagino que no quedan afuera en este ajuste permanente con un presupuesto aprobado en el 2019 que se viene y que se avecina, digamos, con un año que va a reforzar todas estas políticas que han derrotado de alguna manera el bolsillo del trabajador, ¿no? Sí, a nivel de todas las provincias y de todos los municipios se ha visto cómo las políticas del gobierno nacional van en sintonía con gran parte de las políticas que bajan desde el Banco Mundial, desde la Organización Mundial de la Salud, que está financiada en su mayoría por lo que nosotros decimos el filantrocapitalismo, la Fundación Rockefeller, la Fundación Bill y Melinda Gates, que son los que están gobernando las políticas de salud del mundo. Con esa línea no podemos pensar que son inocentes las bajadas de línea desde la Organización Mundial de la Salud y menos del Banco Mundial, que es lo que ha intentado hacer, introducir los seguros, pasar recursos desde el sector público al sector privado desde los años 90 con distintos nombres. El nombre seguro no funcionó, ahora el nombre es cobertura universal de salud, donde claramente habla de que las familias no entren en la miseria o en las penurias financieras por gastos de salud. Si el sistema de salud es público y garantiza el acceso a toda la población, la integralidad en la atención de la salud, nadie va a entrar en la miseria. No habría por qué, claro. Exactamente. Así, esa es la política que está tratando de aplicar el gobierno nacional, y eso implica una menor cantidad de recursos financieros que afectan a los trabajadores y a la población, por supuesto. Este presupuesto 2019 claramente lo pone de manifiesto, con una retirada del Estado fuerte, que en diversos programas y en diversas políticas de salud que debería regular y administrar el ex Ministerio de Salud de la Nación, vemos cómo se han recortado, y lo sufrimos también en las provincias.
las provincias van a sentir fuertemente estos recortes porque va a haber reducción en el programa de HIV, en el programa nacional de cáncer, en el programa de la madre y el niño, programas fundamentales que van a estar sin duda reducidos, y las provincias y obviamente los municipios lo van a sentir. Los trabajadores no están ajenos a eso porque hemos tenido ya una pérdida salarial en el último año de un 25%. Los 12 meses últimos han sido terribles. En la provincia de Santa Fe, los trabajadores de la provincia estamos atrás de la inflación un 16% al día de hoy. Porque la cláusula gatilla llega 2 meses atrasada. Claro. Entonces hoy tenemos un desfasaje de un 16% que hasta ahora no hay intención de compensarla. Y bueno, es una muestra clara de que políticas de salud, políticas de recursos humanos, realmente estamos atrás. Seguro. En ese marco, José, también COBAT, ¿no? Han mantenido un plan de lucha importante a nivel nacional y lógicamente a nivel local se lo han visto en muchas oportunidades en las calles, porque este recorte también abraza generalmente cuando el FMI es el que impone, digamos, en la agenda, la educación está también ahí, ¿no? Sí, bueno, este año fue un año muy particular. Que me parece que viene un poco en correlato con lo que venimos movilizándonos desde hace ya un par de años atrás, digamos. Viene en consonancia con lo que decían aquí mis compañeras y mis compañeros. La política de Cambiemos es una política que va directamente, se conduce directamente a horadar de forma constante y permanente el bolsillo, digamos, de la clase trabajadora, pero lo que tiene de particular, que recién también lo mencionaba respecto a la salud, Fernández, es que en el caso de la educación, no solo la lucha que llevamos adelante en el plano de la recomposición salarial viene a ser un poco la punta de lanza de lo que pretende el gobierno nacional, en sintonía también con todas unas transformaciones a nivel global respecto a la educación superior, y que coloca a la universidad pública estatal como uno de los puntos principales de ataque, ¿no? Entonces, lo que nosotros intentamos poner este año en agenda es que, si bien en la primera mitad del año el conflicto estuvo fuertemente marcado como un conflicto de carácter gremial, salarial, en la segunda mitad del año, cuando empezamos a lograr la articulación de los diferentes actores que configuran la vida universitaria, y también, digamos, logramos traspasar un poco la frontera de esa vida universitaria e interpelar al conjunto de la sociedad, es en base a que lo que estaba realmente en riesgo es la universidad pública. Tal cual. Tal cual. Sí, esto ha dejado de ser claramente una lucha salarial, como muchas oportunidades, por eso lo marcaba, y la estigmatización, ¿no? A los gremios, que había muchos docentes, creo que fue Cantar, ¿no? Que acá un diputado de la provincia que dijo que había muchos docentes para tan pocos pibes. Bueno, en realidad, digamos, en consonancia al gobierno nacional, un discurso que va en sintonía. En ese marco, hablábamos de un presupuesto aprobado en el 2019, donde claramente en diferentes cámaras se ha dado una anuencia, un apoyo de diferentes sectores. Llega el G20, ¿no? Y bueno, estuvieron reunidos, va a haber un repudio importante, donde vamos a estar recibiendo a los grandes, digamos, directores de cine, políticos, ¿no? De todo el mundo. Por supuesto. Bueno, hablo de cine porque esto es una obra, ¿no? Y que la dirigen o algunos pocos, ¿no? Es una metáfora interesante. Mira, mañana vamos a estar en la calle de los sindicatos, las organizaciones sociales, políticas, bueno, repudiando lo que va a ser la presencia de este G20, que es la reunión de las principales potencias imperialistas del mundo, que bueno, son las responsables políticas y materiales de toda la situación de miseria, de hambruna, de guerras y de catástrofes que están sacudiendo hoy al mundo. Vienen, bueno, Trump, viene el presidente de Francia, Macron, bueno, viene... Sí, Macron en un contexto muy similar al nuestro, ¿no? A lo mejor un poquito más, ¿no?, explícito la lucha en esos sectores. Viene un príncipe de Arabia Saudita, que es el responsable de la masacre en Yemen, en donde han masacrado a más de 85.000 niños, y que tiene un pedido de captura incluso por haber disuelto a un periodista estadounidense en ácido, ¿no? Es decir, eso es un poco una imagen, una postal de la característica de estos presidentes de potencia imperialistas, que van a venir a discutir cómo profundizar todas estas políticas, que tienen también una expresión acá
de la mano del gobierno de Macri, y en un contexto donde van a querer presentar una situación de globalización estable que no es tal. Es decir, Trump viene de una lucha muy enérgica con China respecto en el marco de una guerra comercial y respecto a los aranceles que quieren ponerles a los productos chinos, que no es algo ajeno a la Argentina. Esto hay que analizarlo. Es un fenómeno que se está metiendo y que está produciendo una cuña en el propio gobierno nacional, que tiene que quedar bien con China para poder seguir teniendo los acuerdos bilaterales de comercio, para poder seguir recibiendo los fondos que están compensando la pérdida de recursos en el Banco Central, y que tiene que quedar bien con Estados Unidos también, porque es el que maneja la batuta del FMI y puede evitar que el país caiga en un default respecto a la deuda. Entonces, fíjate mucha vos, cintura va a hacer falta, ¿no? Me da la impresión. Fíjate vos que el gobierno va a estar muy preocupado porque no salga de esta reunión una reunión de crisis, ¿no? En el sentido de que acá no hay ninguna paz y ningún orden que puedan defender estos países, que por el contrario están viendo cómo penetran en la Argentina, donde ya han asestado un golpe muy fuerte a una burguesía nacional que hoy está sentada en el banquillo de los acusados por coimera y por corrupta, ¿no? Por haber hecho negociados alrededor de la obra pública con el gobierno anterior y con este gobierno, y que están viendo cómo hacer de la Argentina un botín para desplazar a estos sectores y hacer los grandes negociados que desfalcan el Estado acá en el país. Entonces realmente lo que está planteado con el G20 digamos, tiene muchas aristas muy importantes alrededor de la cual se van a jugar para el mundo y para el país cuestiones muy sentidas, ¿no? Seguro. María Fernanda, tu opinión sobre estas visitas. Me decía una amiga que por ahí la figura de Merkel hasta caía simpática. Digamos, de toda, ¿no? La que se podía ir viendo, claro. De todos los monstruitos que tenemos. Esta reunión no hace más que materializar en un evento lo que venimos viendo que a nivel mundial sucede. No es casual tampoco que se haga en Argentina, claro. Argentina-Brasil, como dos de los países que se está viendo qué sucede con estos gobiernos conservadores, de derecha, como le querramos llamar. En Europa le están llamando populistas a los gobiernos de derecha. Esto que hablábamos recién del deterioro de lo que es el Estado, del achicamiento del Estado, el deterioro de las condiciones de trabajo, de la vuelta a la precarización laboral, de ir contra las organizaciones sindicales, denostar, porque no es solamente en Argentina, sino está pasando en todo el mundo, es parte de lo necesario para esta discusión del futuro del trabajo que se está discutiendo en la Organización Internacional del Trabajo, que se está discutiendo en el G20, y todos los actores del mundo del trabajo están discutiendo sobre el futuro del trabajo. Acá se está tratando de enmarcar el futuro del trabajo en qué pasa con esto de la introducción de la robótica, claro, y que los robots van a reemplazar a todos los que trabajadores. Por ahí infundir, que por ahí puede ser cierto, pero viene un poco más atrás, ¿no? Ahora, va a ser cierto si los trabajadores y si la sociedad permitimos que la introducción de los robots genere solamente más ganancia y menos trabajo y más hambre y peores condiciones. Sí, pudieran garantizar, digamos, una ganancia que se reparta, digamos, de una manera ese mucho es un más problema social. Que claro. Está muy claro y cada vez es peor que las ganancias no se distribuyen. Está cada vez más concentrada la riqueza del mundo en muy pocas personas. Tampoco hay un cuidado fiscal. Sabemos que la evasión fiscal y la justicia fiscal está muy lejos de ser lo que debería. Los paraísos fiscales están cada vez más florecientes y las grandes empresas mundiales cada vez más ricas a expensas del trabajo precario, a expensas de que siguen evadiendo. Lo vemos en los países con estados débiles, sobre todo en los países de África, en los países de Sudamérica, cómo estas grandes empresas se llevan
todas las Sí, riquezas. A nivel local o regional, de cada 3 barcos uno va y no deja nada. Y no deja nada. Claro. Y siempre con esta denostación del trabajo, de lo que cuesta producir, el gasto que claro. genera la producción, y todo en detrimento de los derechos de los trabajadores. Eso es necesario para que este avance en el futuro del trabajo a mano de la robótica tenga lugar, según estos sectores. Lo preocupante es que tanto en las reuniones del Labor 20, que son la de los representantes de los trabajadores, que se hace cada vez que se hace un G20, así que hacemos mucho turismo. Sí. Y lo que se está viendo desde hace unos cuantos años a esta parte en las asambleas de la Organización Mundial del Trabajo, de la Organización Internacional del Trabajo. ¿Participaste vos, no? Sí, he participado en varias de ellas. Es que los representantes de los trabajadores están más que tibios. Claro. Es decir, en la reunión que hubo hace 2 meses, en el contexto de este G20 en Mendoza, las declaraciones no hablan del derecho a huelga. El derecho a huelga ha pasado a ser palabras que no se usan más. Es un anacronismo. Exactamente. Claro. No se usa más en OIT, y parece que acá tampoco se nombra. Entonces sí están hablando de el futuro del trabajo y la robótica, están hablando de la justicia social, pero todas así enunciaciones casi vacías. Entonces no hay una posición fuerte, no hay una defensa de lo que va a pasar y de lo que está pasando. De conformismo, ¿no? Conformate con lo que está y no avances. Y a ver, hablando nada. del futuro, y no se habla de lo que está pasando en Argentina, en Brasil y en muchos países del mundo. No es exclusivo acá. Acá lo vemos con dureza. Ahora pasa lo mismo en Francia. Hemos tenido una reforma laboral en Francia, una reforma laboral fuertísima en Brasil. Y en otros lugares del mundo que también está sucediendo. De eso no se habla, no pasa nada. Es el futuro del trabajo y la robótica. Claro. Entonces, estamos viendo a una representación de los trabajadores de los países del mundo que es muy preocupante. Claro, y si no me equivoco, dentro de lo que es el Woman 20, no sé si estoy errado, participa Groboco Patel, que es pariente, ¿no?, del gran magnate de la soja a nivel nacional. José, también te escucho a vos. Bueno, a ver, sumar algo a lo que ya dijeron aquí es complicado. Yo lo que me parece que es importante mencionar para tratar de hacer un diagnóstico preciso a qué nos estamos enfrentando es que el G20 viene a ser como una rama de la familia de todo un conjunto de organizaciones, de formas de organización que se ha dado el gran capital y los poderes más concentrados a nivel global y que se vienen dando durante todo el siglo XX, desde la década del 30 con el coloquio Walter Lippmann, desde la década del 40 con la Sociedad Montpellerin, desde la década del 70 con la Comisión Tricontinental, el Foro de Davos, y finalmente, digamos, tenemos esto. De manera que esto nos habla de una constancia y una perseverancia de los poderes económicos mundiales que es tenebrosa, digamos, aterra porque no es la misma constancia que pudimos lograr nosotros en el campo del mundo del trabajo, digamos, de la clase trabajadora. De cualquier manera, es interesante, digamos, lo que se plantea y lo que se discute acá, porque yo creo que particularmente el macrismo, me parece que se da a nivel global este fenómeno, pero particularmente el macrismo ha querido llevar adelante una feroz transformación económica, ¿verdad? Una transformación económica que primero lo habían presentado como una transformación gradual, pero que se le cae la careta inmediatamente porque se trata efectivamente de una política de shock, si se quiere. Ahora, a esa transformación económica se le quiso necesariamente sumar una suerte de transformación cultural, tal cual, ¿no? Y esa transformación cultural, así como la transformación económica, tampoco es del todo exitosa, porque es cierto, fueron por la reforma previsional, lograron la reforma previsional, pero a un altísimo costo político, un gran costo político, no pudieron pasar a la avanzada laboral, ¿no? Y esa reforma previsional fue, creo, el punto inicial de una gran etapa de movilización popular que tuvo como protagonista a
los sectores populares, a los sindicatos, a las mujeres, a las movilizaciones por derechos humanos, a las movilizaciones por el sector salud, a las movilizaciones por la educación y por la pérdida de empleos en todas las reparticiones del Estado, digamos. Me parece que eso da muestras de que Argentina, a diferencia tal vez de otros países, goza de una gran tradición de lucha y de una gran tradición cultural en clave de solidaridades, en clave de conflictos laborales, en clave de identidades colectivas, en clave de afiliaciones sindicales fuertes, que le ha puesto tope a esa pretensión de transformación cultural, a esa necesidad de crear una suerte de sujeto individualista, sujeto individual, que atravesado por la meritocracia, y eso me parece que es el contrapunto de todo lo que estamos mencionando, digamos, ¿no? Ahí me parece que está un punto fuerte que, pese, digamos, a todos los golpes que estamos recibiendo, hay una gran fortaleza, tenemos y gozamos de una gran capacidad para hacerle frente, para poder ponerle un freno a todas esas políticas de desguace del Estado, o al menos de reconfiguración del Estado, diría yo, porque el Estado, más que minimizándose, yo creo que se está transformando, digamos, como una gran herramienta garantizando la acumulación de capital, ¿no? Así no de derechos, de capital. De capital. Claro. No, en esa clave necesariamente hay un Exacto. repliegue, en todo caso, de un Estado que, en términos de inclusión y de ampliación de derechos, y hay una gran inflación del Estado en términos de garantizar las palancas de acumulación. Mirá lo que son las controversias que están ponderando en las reuniones del G20, por lo menos en la reunión de ministros de salud del G20, han ponderado el movimiento de mujeres de Argentina y el empoderamiento de las mujeres en Argentina, y que eso favorece la salud, la educación de las mujeres y de la población, sin tener en cuenta que las mujeres y los niños son los primeros afectados cuando hay ajustes del Estado, cuando se ajusta en educación, cuando se ajusta en las fuentes de trabajo, en la salud, cuando hay más evasión fiscal, las más perjudicadas por lo eso. Que porque también habla de la función, digamos, y la importancia de la mujer dentro de este sistema capitalista, ¿no? Si separásemos, digamos, a la mujer dentro de este sistema capitalista, el sistema se derrumbaría en pocos días, ¿no? Pero la controversia, que no sé hasta dónde no es cinismo, de ver qué maravilla la ola verde en Argentina, pero por otro lado, todas las políticas, las primeras que afectan son a las mujeres y a los niños. Seguro. Lucho, ¿querías acotar algo más? Si bien estamos hablando de política, la idea por ahí es como para ir cerrando, vamos un poquito a las perspectivas del año que viene, ¿no? Que sabemos que va a ser durísimo, con un presupuesto ya aprobado, pero también con un año claramente ya no electoral, donde se empiezan a jugar, digamos, diferentes cartas, donde muchos dicen, Cambiemos va a jugar a no jugar, va a tratar de que se mantenga bastante abierto el juego de la oposición, para ver si tiene ese voto cautivo de un 25-30%, que algunos dicen que se va a mantener estable. Sabemos que es un 25-30% de una porción de un país, llamémosla, no me avergüenzo de decir, un tanto gorila, ¿no? Bastante reaccionaria, que va a seguir apostando a esto, más allá de que también se haya visto perjudicada. Y en ese contexto, ¿cómo se va o cómo ves el año que viene, digamos, en lo electoral, básicamente? Mira, yo creo que en lo electoral nuestra principal preocupación, por lo menos como trabajadores, tiene que ser ¿qué hacemos hoy? En el sentido un poco de la preocupación que apuntaba José, es decir, acá estamos ante un G20 que claramente demuestra una preocupación por los sectores de la clase capitalista, que se reúnen sistemáticamente, que discuten. Que tienen todo un poquito más ordenado, digamos. Claro, una coordinación para ver cómo llevan adelante los planes de ajuste que llevan en cada uno de los países. Y creo que nosotros tenemos que oponerle a eso también la coordinación de un frente único de los trabajadores para frenar toda la embestida que se viene por parte de estos gobiernos. Y hoy acá en Argentina, claramente, los trabajadores tenemos un problema en ese sentido, porque, bueno, hay una gran parte de todo el arco político que se llama opositor y que tiene su correlato en los sindicatos también, que va desde un sector más colaboracionista, como uno pudiera mencionar el
ahora no triunvirato de la CGT, ¿no? Pero también de sectores, digo, del propio moyanismo, y también... Más calmo con el 40% paritaria, digamos. Bueno, ahora se lo ve un poco, por lo menos se ha silenciado un tanto. Pero que, Hugo. digo, voy a esto, claramente han subordinado, y vienen subordinando el conjunto de las luchas obreras, tan necesarias hoy, a la contienda, digamos, de cara al 2019. Digo, ya no he ingresado a la mesa del PJ incluso. Y eso es lo que caracteriza hoy este momento, ¿no? Vos mencionabas, hablábamos al principio, una cosa de relativa... calma, digo, y es relativa, porque esta cumbre del G20, digo, viene precedida también de luchas por abajo que marcan una tendencia muy importante. Digo, mencionábamos el movimiento de la mujer, mencionábamos la lucha también de los terciarios, digamos, contra la UNICAB en Buenos Aires, lucha de CIAM, los metalúrgicos, de los paros generales que están haciendo en las fábricas del neumático. Uno podría mencionar una profunda tendencia que hay, que emerge a pesar de la contención que tratan de poner todos estos sectores de la burocracia sindical, que están siendo uno de los pilares de las políticas, para sostener las políticas del ajuste del gobierno, como han sido también otro pilar aquellos sectores que se declaman oposición del PJ, del masismo, etcétera, que en el Congreso son los que permitieron con su voto que puede haber una ley de acuerdo con los fondos buitre, una ley de blanqueo de capitales. Es decir, que una fuerza como Cambiemos, que es minoritaria en el Congreso, haya podido llegar hasta este punto. Entonces yo creo que en realidad la preocupación que debemos tener los trabajadores de cara al 2019 y trasladada también, bueno, a una preocupación de cómo emerge una alternativa política, tiene que partir de la total independencia de estos gobiernos, de los partidos patronales, y de forjar una alternativa independiente, digamos, que se base en una irrupción de la clase obrera para frenar hoy este ajuste, porque es una cuestión de supervivencia para los trabajadores, ¿no? En Francia se ve claramente eso, ¿no? Cuando hay un ajuste o cuando hay una ley que no favorece al sector trabajador, irrumpen en la calle masivamente y por tiempo indeterminado, ¿no? La huelga de 14 días y esto que se ve claramente. Bueno, esto lo hemos podido ver en las grandes movidas que se lograron hacer este año, la universitaria, la Marcha Federal de Salud, el paro nacional, los paros nacionales, que cuando se puso por delante el objetivo claro, común a todos, pudimos hacer estas grandes movidas, podemos salir todos. Ahora, si el objetivo que tenemos adelante es elecciones 2019 o el partido, el que me gusta más, la verdad es muy difícil la resistencia que los trabajadores y que la ciudadanía puede hacer, porque vamos a estar fragmentados. Y si seguimos pensando la resistencia en una función bipolar, sin ver en qué perjudica a cada uno de los ciudadanos, más allá de que, lo que yo digo es más allá de a quién le puse el voto, tengo que poder reclamarle. Una criatura quiere mucho a su papá y a su mamá, pero le va a reclamar cuando hay algo que no le gusta. Un amigo decía que no le importaba si votase o no, el anarquista decía, pero más me preocupa qué haces los 364 días del año restante, ¿no? Exactamente. Entonces yo creo que esto va más allá. Por supuesto tenemos un año electoral, un año que no va a ser fácil, los trabajadores no la vamos a sacar barata, creo que vamos a tener que estar realmente en la calle para defender nuestro salario, para defender las condiciones laborales, por cómo está la situación actual, ¿no? No hago futurología, pero no nos podemos quedar en octubre de 2019. Esto es algo continuo, como decía José. Lo que nos pasa a los trabajadores es que la gran mayoría se ha encolumnado atrás de una persona o atrás de un partido político y se ha olvidado realmente de que nuestro rol como sindicatos es defender los derechos de los trabajadores, esté quien esté adelante. Sin duda, José. Francia tuvo su Comuna de París, nosotros tuvimos el Cordobazo. El año que viene se cumplen 50 años de ese Cordobazo, del Rosariazo, y me parece que la mejor manera de honrar eso es, yo no diría olvidarnos de ese calendario electoral monstruoso que va a haber el año que viene, que va, digamos, a tenernos ocupados. Va a tener ocupados muchísimo tiempo, pero sí, digamos, a tener muy presente que
cualquier tipo de lucha, de confrontación aún electoral, está profundamente determinado, condicionada por lo que nosotros también logremos presionar, condicionar en las calles, que creo que como sindicatos nuestro gran espacio de confrontación y de lucha está fundamentalmente ahí, está en la calle, desde luego que está también en las instancias institucionales, en las paritarias, etcétera, pero fundamentalmente está ahí, está en las calles. Tenemos que volver a ocupar las calles como la ocupamos este año, ¿no? Y en aras de recomponer una, vamos a decirlo en estos términos, recomponer una clase que se ha visto muy fragmentada, tanto por disparos externos, pero también desde adentro, digamos, ¿no? Por todo esto que también mencionaba Lucho. Me parece que es vital la responsabilidad que tenemos a la hora de proyectar la conflictividad del año que viene y presentar un movimiento obrero organizado lo más unificado posible, que golpee con fuerza ahí en el corazón de lo que es el poder concentrado económico. Sin dudas. Bueno, hablando del cordobazo, de tantos 60 años se van a cumplir el mes que viene, también estamos dentro del FMI, ¿no? Si no estoy equivocado, aquí de Frondizi. Justamente sí. Macri, que es una persona muy afín a Frondizi, bueno, con Frondizi entrábamos y con Mauricio Macri cumplimos 60 años dentro del FMI. Los 3 años de Ilia, una porción del kirchnerismo, no dependimos pura y exclusivamente del FMI, pero siempre estuvimos en ese club. Bueno, las cuotas societarias las pagamos casi siempre. Bueno, gracias por estar. ¿Quiere una reflexión final cortita? Así no nos extendemos tanto. Bueno, no, creo que es fundamental convocar a la movilización que tenemos planteada mañana. Bueno, ir a una movilización masiva para repudiar la presencia de estos mandatarios que son los responsables, como decíamos al comienzo, de todas las penurias que está atravesando hoy la humanidad y que por supuesto tienen, ¿no? Su correlato acá también de la mano del gobierno de Macri, y en una Latinoamérica donde, bueno, también se ha recrudecido, ¿no? En varios países esta situación, y que plantea, ¿no? que demos una respuesta de conjunto, y mañana es una de las oportunidades para decir que no queremos militarización de nuestro continente, que no queremos ajuste, que no queremos reformas previsionales, laborales, y bueno, apostar a una gran movilización el día de mañana. Fernanda, el último. Yo tengo un mensaje más esperanzador. Si seguimos en la calle, si seguimos con resistencias, porque podemos cambiar algo, porque podemos aportar a que algo mejore, la salud de la población, la conciencia de la población a lo que es el derecho a la salud, el derecho a la educación, que achicar el Estado no es la solución, y que se puede mejorar, podemos ser un mejor país, una mejor sociedad. Bien. José. Bueno, apostemos a los procesos de democratización creciente. Apostemos también a la profundización de los lazos de solidaridad, y apostemos fundamentalmente a un horizonte de igualdad y de igualación. Eso creo que son las tradiciones o los ejes muy fuertes y muy presentes en las tradiciones de izquierda. Así que no tiremos a la basura estas categorías. Digo, la izquierda tiene mucho que decir y tiene mucho por qué pelear. Gracias por estar. Gracias a vos. Gracias a vos, Alejandro. Representantes de los gremios locales charlando un poquito sobre la coyuntura.